Pues nos quedamos, mis angelitos, en que el hijo del capataz había desaparecido. Montserrat esperaba dentro de su habitación volviéndose loca porque no sabía qué era lo que estaba pasando fuera de ella, así que decidió salir de la habitación. Y preguntó en el momento qué era lo que estaba pasando. Cuando le dijeron lo que estaba sucediendo, pidió que alguien la acompañara a casa de Pancho y de su mujer para ver qué es lo que podía hacer, pero por supuesto que no se lo permitieron. Los peones sabían que si algo le pasaba, Pablo los mataría, así de sencillo. Así que le explicaron que su marido les había dicho que con su vida tenían que protegerla. Y por supuesto que ninguno se iba a arriesgar, porque ninguno quería responder con su vida por la vida de la mujer de Pablo. Así que los peones le dijeron que ellos preferían que se quedaran ahí porque no podían dejarla salir. Las horas pasaban lentamente y Pablo no llegaba. Montserrat se paseaba de la sala a la cocina, de la cocina a la sala, iba a su habitación, se iba al jardín, estaba muy inquieta y con mucho temor de que algo le hubiera pasado a su marido. Tenían que haber salido a las 7 de la mañana para ir a su viaje de bodas y eran más de las 3 de la tarde. A lo lejos se escuchaban los caballos. Era su marido que venía con un rostro bastante desencajado. No habían encontrado nada, y nadie se explicaba quién se había podido llevar ese niño. Cuando desmontó de su caballo, fue directamente a abrazar a Montserrat. Montserrat sacó un pañuelo, rápidamente le limpió la cara y le dijo: «No te preocupes, tal vez mañana lo encuentren. Los niños son traviesos. Tal vez cuando estaban dormidos sus padres el niño salió y se perdió. Mañana ya con la luz del sol, pues ya pueden regresar a buscarlo y tal vez lo encuentren. No te preocupes, Pablo, verás cómo todo se arregla». Pablo era un buen hombre. Así que él se dolía de la gente que trabajaba con él, porque para él, esa gente que se levantaba junto con él al rayar el sol, a trabajar las tierras, eran parte de su familia. Él entendía la importancia de sus trabajadores, no solamente en sus tierras, también en su vida, porque se la facilitaban bastante y además tenía la lealtad de cada uno de sus peones. Hacía poco tiempo que Pablo había agarrado el control de la hacienda, pero en ese poco tiempo había bastado para que cada uno de sus hombres hubiera dado la vida por él en el momento que se la solicitaran, porque Pablo, sin duda, era un gran patrón. Pablo no resistía la idea de que ese niño pasara penalidades, pero pues se sentía también muy apenado con Montserrat, porque habían perdido la diligencia que los llevaría al puerto para su luna de miel. Ese día todo fue silencio en la hacienda. Pablo no quiso probar alimento. Se fue directo a su habitación a darse un baño. Cuando salió del baño, lo único que pensaba es que había quedado mal a su mujer. Así que no dudó en pedirle perdón mientras besaba sus manos y le prometía que él la recompensaría tan pronto como encontraran al niño. «No te preocupes», le dijo Montserrat, «yo sé que tú quieres a la gente con la que trabajas, y al final la luna de miel es para estar juntas y ya lo estamos. Yo no podría irme de aquí sabiendo que ese niño se quedó vagando a la merced de las bestias. No te preocupes, nos quedaremos aquí». «Qué buena eres», le decía Pablo mientras besaba sus manos. «Entonces nos quedaremos. Haremos el viaje después y te prometo que podrás ir a ver a tus hermanos a España. Nos quedaremos por allá un tiempo. Gracias de verdad por entenderme». En la hacienda, Montserrat pronto comenzó a enseñar a los niños a leer y también se encargaba de llevarle comida a las familias que estaban pasando por problemas o por enfermedad. Montserrat era una mujer a la que ahora, aparte de ser hermosa y virtuosa, también se le agregaba ser una mujer muy piadosa. Los peones se hicieron cargo de que esto corriera como pólvora en el pueblo, así que en el pueblo toda la gente hablaba de la suerte que había tenido Pablo al casarse con ella, y los solteros cómo se arrepentían de haber creído los chismes en torno a esa familia y de haber dejado ir a tan hermosa y virtuosa dama. Al tercer mes de matrimonio, de repente los golpes a la puerta de su habitación despertaron a la pareja. «¡Patrón!», gritaba una voz quebrada de una mujer. «¡Patrón, por piedad, ayúdeme!», gritaba la mujer, mientras se dejaba caer al piso en un mar de lágrimas.
Montserrat abrió la puerta rápidamente y se inclinó a levantar a María, la cocinera, del suelo. —¿Qué pasa, María? ¿Por qué lloras así? ¿Qué tienes? —le preguntaba Montserrat, muy preocupada. Mi hija, patrona, mi hija desapareció. Ya la busqué por todos lados. Ya fui, vi al pozo. El pozo estaba tapado, no pudo caerse por ahí. Ay, patrón, ayúdeme, por favor. Mire, mi casa estaba cerrada. No sé cómo salió la niña, pero no está. Tienen que ayudarme. María lloraba desconsoladamente. Pablo, en el acto, se vistió y le dijo a María: No te preocupes, María, voy a tratar de encontrar a tu hija. Te la traeremos de regreso, no te preocupes. Pablo salió gritando que prepararan los caballos, y en ese momento salieron los hombres a buscar a la niña. Primero revisaron todo el cuarto de ella. No había por dónde saliera la niña. La ventana en lo alto tenía barrotes y la puerta era muy segura, y aparte María la trancaba por las noches. No entendían cómo había sido posible que se llevaran a la niña. Después buscaron por los campos cercanos, revolviendo los matorrales, buscando a ver si algún animal se había llevado a la niña. Escarbaron en el camino por donde veían que había montones de tierra, buscando a ver si algún animal no la había enterrado después de devorarla. Todo el día recorrieron los campos y los caminos, revolvieron el río, y justo cuando estaban a punto de abandonar la búsqueda, algo cayó sobre el sombrero de Pablo. Una gota pesada de sangre, que no tardó mucho en rodar sobre el rostro de Pablo. Cuando Pablo se limpió el rostro, se dio cuenta que era sangre. En ese momento, Pablo volteó hacia arriba y vio lo que quedaba del cuerpo de la niña en las ramas del árbol. —¡Aquí! ¡Aquí! —gritó Pablo. —¡Que alguien se suba a bajar a la niña! Sin embargo, apenas si quedaba algo de la niña. No había ojos. La carita de la niña estaba toda picoteada por todos lados, y el cuerpo desmembrado apenas si había algunos restos para llevarle a su madre. El silencio fue total en ese momento. Los hombres se quitaron los sombreros mientras depositaban el cuerpo de la niña en un zarape, y todos regresaron en un silencio que era doloroso. Ninguno dijo una sola palabra cuando regresaban. Al llegar a la hacienda, estaba Montserrat en la puerta de la hacienda, abrazando a María, que lloraba desconsolada. Y al ver el rostro de los jinetes, no le quedó más que romper en gritos de dolor. Ella sabía que su hija estaba muerta por sus caras, aún antes de que nadie le dijera una sola palabra. Aquellos gritos desgarradores hicieron que el más hombre de los jinetes llorara como un niño. María, al ver a su hija, se abrazaba a sus restos loca de dolor. Pablo abrazaba a Montserrat sin poder contener las lágrimas, mientras era testigo de ese espectáculo grotesco. —¿Qué fue lo que pasó, Pablo? —preguntaba Montserrat. —¿Cómo es posible que pasara esto? —No lo sé, Monse —le dijo Pablo sin quitar la vista de la madre de la niña—. Solo sé que el cuerpo estaba arriba de un árbol y algo lo devoró. Pero no sabemos qué fue. Pudo haber sido un puma, un ocelote o un águila. No sabemos con seguridad qué fue lo que pasó. Pero la niña tenía 2 años, estaba muy pesada. No tenemos idea de qué fue lo que pasó. Mañana veré con las haciendas vecinas si está pasando lo mismo. Pero una cosa sí te digo, Montserrat, este crimen no quedará impune. No soporto ver el sufrimiento de María. A su hija yo la vi nacer, la vi crecer. No sabes cómo me duele esto que está pasando. Y me siento impotente al no haber podido traer a la niña con vida a los brazos de su madre. El funeral se llevó a cabo en la casa principal, y Montserrat no dejó un solo momento sola a María. Se encargó de que estuviera cómoda, incluso ordenó a una trabajadora que se ocupara del resto de sus hijos para que no inquietaran a María. Por su parte, Miguel y Pablo organizaron cuadrillas de peones armados para que vigilaran la hacienda por la noche. Pero nada. Pasaron los días y las semanas y no pasó absolutamente nada. Todo parecía en calma en la hacienda. Montserrat había enseñado a los niños a leer,
y ahora también enseñaba a algunos peones y algunas mujeres a leer. Todos los peones de la hacienda y las trabajadoras amaban a Montserrat. No solo era bella, tenía un gran corazón, y Pablo cada día que pasaba estaba más enamorado de Montserrat. Salía el sol apenas una mañana cuando escucharon gritos desgarradores. Eran de una mujer, y tras el grito, caballos. La bestia había vuelto a atacar. Esta vez había sido un bebé de días de nacido. Era el hijo del contador de la hacienda. Su mujer estaba loca de dolor, gritando a la mitad del zaguán, suplicando que le devolvieran a su hijo. Pablo salió descalzo de su habitación y Montserrat detrás de él, asustada por el alboroto. —¿Qué está pasando? —dijo Pablo. El contador, con los ojos enrojecidos de lágrimas, le dijo que se había llevado la bestia a su hijo recién nacido, y no entendía cómo había sido. La puerta estaba cerrada y las ventanas también. No escucharon nada. Simplemente su mujer, al despertar para amamantar al niño, no estaba. Esto ya se estaba volviendo peligroso, porque eso había pasado dentro de la casa principal, justo frente a la recámara de Montserrat y de Pablo. Sin pensarlo, Pablo gritó que arreglaran los caballos. No podían estar lejos, tenían que encontrar al bebé con vida. Eso no pudo ser un animal, tenía que ser una persona que pudo entrar y sacar al bebé. Pablo dio orden de que no dejaran jacal ni rincón de la hacienda sin revisar, que avisaran en los caminos, y envió 2 hombres armados a buscar a alguien que llevara un bebé por los caminos. Esto tuvo que ser un rapto, dijo Pablo. No puede ser un animal. Vamos a conservar la calma y vamos a buscar al bebé. Tranquilízate, le dijo al contador. Ese día se buscó al bebé por todos lados. Recorrieron los caminos y las cuevas, pero nada del bebé ni del captor. No había rastro por ningún lado. Revisaron la puerta de la casa grande una y otra vez. Nada. No había señales de que se hubiera forzado la puerta. Revisaron la hacienda palmo a palmo. Nada del bebé. Miguel cabalgaba ese día al lado de Pablo y le dijo: «Pablo, ¿ya te diste cuenta que esto sucede cada 90 días sin falta?» Yo me puse a sacar las cuentas y cada 3 meses hay un bebé desaparecido o un niño. Y pensaba que era solo en nuestra hacienda. Pero preguntando me di cuenta que también ocurre lo mismo en las haciendas vecinas. Sin embargo, Pablo, las fechas no son las mismas. Pareciera que cada mes desaparece un niño de las haciendas vecinas y después vienen y se llevan uno de la de nosotros. Yo, Pablo, con el tiempo he llegado a apreciar muchísimo a Montserrat. ¿Qué pasaría si ella tiene un hijo tuyo? ¿Vamos a vivir con miedo? ¿O qué pasa si yo mismo me caso? No podría vivir con el miedo de que alguien venga y se lleve a mis hijos por la noche. —¡Ya vas a empezar! —gritó Pablo muy enojado. —Esto es humano, no comiences con tus historias sobrenaturales. No es buen momento, Miguel. Eso es una bestia o una persona, nada que ver con muertos ni con tus cosas del diablo. Deja ese tema. A Monse no le va a pasar nada jamás porque yo voy a estar allí para protegerla. —Seguro que sí —le dijo Miguel—, como ahorita, ¿verdad? Que no estás en la hacienda. Seguramente así es como la vas a proteger. No siempre estás cerca de Montserrat, Pablo, y tampoco lo vamos a poder estar de nuestros hijos. Así es de que más vale que vayamos pensando en una solución a lo que está pasando. No podemos vivir con miedo, Pablo. En ese momento, Pablo se dio cuenta que Miguel tenía razón, así que clavó las espuelas en su caballo y salió disparado a la hacienda. Era cierto lo que decía Miguel. Tonterías de Miguel o no, una cosa era cierta. Estaban desapareciendo niños y un día podía ser su caso, o el de alguien de su familia o de Miguel. El contador y su mujer no tenían un cuerpo para llorar esta vez, pero eso hacía que se albergara una pequeña esperanza de que tal vez alguien se lo hubiera llevado. Pablo le dijo al contador que dejaría a hombres armados en la hacienda y ellos irían a la ciudad para hablar con las autoridades y ver si el niño lo habían llevado para allá. Iban a pedir que se hiciera una búsqueda también en la ciudad,
necesitaban encontrar ese niño, lo necesitaba Pablo para no vivir con miedo. Quería convencerse a sí mismo que había sido una persona. Sin embargo, nada se encontró. Se buscó al niño por todos lados sin resultados. Entonces Pablo y Miguel se prepararon, organizaron a la gente hablando con los dueños de las haciendas vecinas, que también habían sufrido bastantes pérdidas de niños, y se prepararon para cazar a la bestia o a la persona que estaba llevándose a los niños. Todavía estaba muy fresco el recuerdo de los ritos que hacían los aztecas para ofrecer a sus dioses, así que era una pequeña esperanza que albergaba Pablo, que fueran los mismos indígenas que seguían haciendo sus ritos. Pero los días pasaron sin novedad, hasta que llegados los 90 días, comenzó Pablo a tener miedo. Su mujer no se había sentido bien, y pensando que estuviera embarazada, se llenaba de temor. Así que le pidió que empacara sus cosas para que en lo que él le daba caza al animal o a la bestia o a lo que fuera, ella estuviera segura con sus padres. Nada asustaba más a Pablo que el pensar que le pudiera pasar algo a Montserrat. Pero por supuesto que su esposa se negó. Ella no quería dejar sola a Pablo, pero entendió que era por su bien. Así que empacó sus cosas para quedarse en casa de sus padres. Pablo extrañaría su compañía, sus baños y sus tés antes de dormir, pero la seguridad de su mujer era lo primero en ese momento. Entonces Pablo y Miguel ordenaron que todos los niños se llevaran a la casa grande de la hacienda, que no se quedara un solo infante en los jacales, y en cambio se quedaran hombres armados vigilando cada uno de los jacales. Así, si entraba la bestia a querer sacar a un niño, lo que se llevaría serían balas. Pablo y los otros dueños de haciendas entonces ofrecieron 40 piezas de oro, que eran mucho en aquel entonces, a quien entregara la bestia que estaba matando a los niños. Nadie durmió esa noche. Los hombres, agazapados entre las milpas, en los potreros y en los jacales, esperaban silenciosos a ojo pelón toda la noche. Pero el gallo cantó y la bestia no llegó. Toda la semana hicieron lo mismo, pero sin resultados. Y cuando creían que no atacaría más, se enteraron de que se había llevado a otro bebé de otra hacienda. Solo que a este bebé sí lo encontraron, desmembrado también, igual que al hijo de María sobre un árbol. Entonces decidieron, la vigilancia tenía que ser permanente a partir de esa noche, porque todos los que tenían niños temían por sus hijos. Pablo y Miguel habían ido a ver a su familia, así que Pablo fue por su mujer a la casa de sus padres. Ya era tarde. Sin embargo, se moría de ganas de abrazar a su mujer. Miguel entonces le recordó que a su suegro no le gustaba eso, porque ellos a las 7 o 8 de la noche ya estaban durmiendo. Pero Pablo le dijo, no me importa, ya es mi mujer y no veo el problema, por supuesto que voy a ir por mi mujer. Espérate a mañana, le dijo Miguel. Mañana en la mañana vienes y de una vez te la llevas, aunque no sé a qué, porque te recuerdo que no se ha acabado el peligro en la hacienda y nada más vas a ir a exponer a Montserrat. No, solamente la quiero ver, la quiero abrazar, quiero ver que está bien, es todo lo que quiero. Pues bueno, le dijo Miguel, tú sabrás, a ver si no te enoja tu suegro, ya ves que el señor luego se enoja cuando viene uno de noche a su casa. Y efectivamente, cuando llegaron a la casa de Montserrat todo era silencio, las luces totalmente apagadas. Tocó a la puerta. Nada. Volvió a tocar. Nada. Volvió a tocar. Nada. Todo era silencio. Montserrat no habló de que fueran a salir y por un momento se preocupó. Su suegro viajaba mucho y ya le había dicho que él pensaba regresar a España. ¿Qué tal si se llevó a su mujer a España? ¿Y si su mujer y su suegra no se habían ido a España y estaban solas? ¿Qué tal si tal vez había entrado alguien sabiendo que las mujeres estaban solas y les habían hecho daño? Él estaba tocando muy fuerte, era imposible que no lo escucharan. Y Montserrat sabía que él iba a ir por ella. Miguel se acercó a Pablo y le dijo bajito,
Pablo, creo que hay alguien dentro de la casa. Hay demasiado silencio, ya hubieran bajado a abrirnos. Vamos a brincarnos por el jardín. Pues los dos, como pudieron, entraron a la casa. Era una de esas noches oscuras en las que no se ve absolutamente nada. Caminaron por el jardín y antes de entrar a la cocina, Miguel soltó un grito. Había una mujer colgada de la rama de un árbol. En el acto, Pablo se acercó a ver aquella piel. Pablo se llenó de terror. Era el cabello de Montserrat. Alguien había desollado viva a Montserrat. No eran solo cuentos de los indígenas. Era así, desollaban a la gente antes de sacrificarla. Y esta vez, como él estaba buscando a la bestia, seguro se quisieron vengar de él en lo que más le dolía, su mujer. Pero cuando Miguel acercó un poco de luz, se dio cuenta que a su lado estaba la piel de su suegra también. De un brinco quedó recargado sobre el muro sin poderse mover. Tenía una mezcla de dolor y terror que lo dejó congelado por unos momentos. Esa era la piel del gran amor de su vida. Alguien la había matado, alguien la había hecho pasar por un dolor infinito. Él tenía que encontrar al asesino. Miguel le hizo la señal de guardar silencio a Pablo. Los dos, sobreponiéndose, y Pablo con los ojos llenos de lágrimas, entraron a la casa, con Miguel detrás de él, revisando cada habitación de la casa, pero todo estaba en silencio, todo estaba en orden. No había nadie en la casa, no había señales de lucha, no había sangre por ningún lado. ¿Sería acaso que se las llevaron y las mataron fuera? ¿Sería acaso que colgaron ahí esas pieles para dejarle un mensaje a él directo? Todo estaba en total silencio. Entraron a la cocina y casi se desmayó del horror. Allí, sobre la mesa, estaban los restos de un pequeño niño y en el fogón la sangre aún caliente. No daba crédito a lo que estaba viendo. Los dos estaban aterrorizados. Todo indicaba que la bestia había sido todo el tiempo su mujer y su suegra. Todo encajaba. Cada noche Montserrat le daba un té. Él dormía plácidamente. Y era Montserrat la que quería hacer la comida todos los días. Nadie metía las manos en la comida más que Montserrat. Qué extraño que nadie se hubiera dado cuenta de cuándo salía o y cuándo entraba. Era imposible, estaban sedados. Sin duda, algo se le ponía a la comida para que todos durmieran tan profundamente. Y después de que Montserrat había llegado a la hacienda, fue justo cuando comenzaron las desapariciones de los niños. Miguel puso la mano temblorosa sobre el hombro de Pablo y le dijo: «Pablo, no necesito decirte qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eso de afuera es la piel de tu mujer y la de tu suegra, y estos son restos de niños. Tenemos que hacer algo antes de que regresen». Pablo estaba absorto. Miraba los restos de los bebés en la mesa y no podía creerlo. Era Monse la que consoló a la madre de la niña. Fue Monse la que ayudó a que naciera el bebé del contador. Fue Monse la que ayudó a cada una de esas madres. ¿Cómo era posible tal horror? No puede ser, dijo Pablo. Pero Miguel lo tomó por los hombros y se le quedó viendo fijamente y le dijo: «Pablo, sí puede ser, lo estás viendo. Yo desde que conociste a Montserrat te dije que no salían y que eran extraños, pero con el tiempo he llegado a querer a Monse como si fuera mi hermana. Pero esto, Pablo, este horror que estamos viendo es demasiado. No hay una sola cosa que yo pueda decir a favor de Montserrat, y te juro que quisiera que lo hubiera, pero no la hay. Yo quiero equivocarme tanto como tú». Pablo lloraba desconsolado. Se acercó a la piel y tomando el mechón de los cabellos de su mujer, dijo: «¿Pero qué clase de criaturas demoníacas pueden ser que son capaces de hacer tales barbaridades?
Miguel en ese momento no sabía qué decir, pero una cosa era segura: esas criaturas iban a regresar. El sol estaba prácticamente por salir. Así que le dijo a Pablo muy convencido: no sé qué clase de criaturas demoníacas serán, pero ya casi amanece, Pablo. Tenemos que hacer algo. Miguel comenzó a llevar carbón al jardín y no tardó mucho para encender un fuego muy nutrido. Sin pensarlo dos veces, arrancó las pieles del árbol y las aventó sobre el fuego. Después se escondieron para verlas regresar. Pablo todavía guardaba la esperanza de que fuera todo una confusión, de que a su mujer lo hubieran sacrificado los indígenas, o lo hubieran secuestrado, o alguien la hubiera matado para hacerle daño, que no fuera su amada Montserrat la bestia que había estado matando a los niños. Pero el horror fue más fuerte que el amor. Unos fuertes aleteos sonaron, para después ver descender 2 especies de arpías con patas de águila y alas de murciélago, y rostros que eran una mezcla de animal y humano. Demonios, sin duda, no había duda. Montserrat era un demonio. Pronto las 2 mujeres buscaban las pieles entre chillidos que erizaban la piel al más valiente. Y pronto también sucedió la transformación ante los ojos de Pablo y Miguel. Pero no era aquella criatura su hermosa Montserrat. Era una piel casi negra con una cabeza que más bien parecía la de un buitre. No tenía orejas, no tenía cabello. Aventaban cosas gritando: ¿dónde están? ¿Dónde están? Buscaban las pieles desaforadamente. Pero las pieles ya las habían quemado Pablo y Miguel. El sol entonces comenzó a salir, y en ese momento, que la luz del sol las sorprendió sin su piel, comenzaron a arder envueltas en llamas y a correr por todo el jardín. Pablo y Miguel estaban temblando pegados a la pared detrás de unas jardineras, mientras se encomendaban a todos los santos del cielo y a Dios. ¿Qué era aquello que tenían ante sus ojos? Demonios salidos del mismísimo infierno. ¿Qué cosa era? No lo podían entender. Pero lo que había en esa cocina dejaba claro que seres humanos no eran. Pronto el sol consumió los cuerpos, de los que solo quedó carne calcinada. Como pudieron, fueron a la iglesia a dar cuenta al padre, y el padre a la policía. La casa se cerró y se puso custodia. El sacerdote se horrorizó cuando vio todo lo que había dentro de la casa. Así que la casa fue declarada como un lugar maldito. Y mientras tanto, esperaron a que el padre apareciera. Pero el padre de Montserrat jamás regresó. Nunca se supo si se lo comieron también, si lo mataron o qué fue de ese hombre, porque jamás regresó ni a reclamar su propiedad ni a reclamar absolutamente nada. Para Pablo todo había sido una ilusión, que creyó haber encontrado al amor de su vida y en realidad era solamente un ser sediento de sangre al que no le importó destrozar su corazón. De Pablo nadie supo qué fue de él. Un día salió en su caballo, pero jamás regresó. Lo buscaron por todos lados, pero jamás lo encontraron. Algunos decían que el padre de Montserrat y los hermanos se lo habían llevado para hacerlo pagar por la muerte de su hermana y de su madre. Otros decían que se volvió loco de dolor y que aún vagaba por los caminos buscando a Montserrat. Y otros tantos decían que regresó a Europa a tratar de olvidar. Si esta historia es cierta o falsa, pues ya lo decidirán ustedes, mis ángeles, pero por ahora, a dormir. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que se quedaran conmigo hasta el final de esta historia. Muchas gracias por su tiempo. Y ya lo saben, mis angelitos, no tengan miedo de apagar la luz esta noche. Dulces sueños.